El amanecer caía sobre la base de Zaragoza con una luz fría y metálica, de esas que anuncian un día difícil antes siquiera de que empiece. El viento del Cierzo cruzaba la explanada y arrastraba polvo fino que se pegaba a la piel como papel de lija. A esa hora, casi nadie hablaba. Solo el rumor de pasos apresurados rompía el silencio. Sin embargo, aquella mañana todos miraban a la misma persona, la teniente Elena Torres. Su figura compacta destacaba en el campo de instrucción. No era alta, ni llamativa, ni buscaba serlo. Caminaba con una precisión casi quirúrgica, como quien mide cada movimiento para evitar desperdiciar energía. Su rostro mostraba dos historias distintas. La izquierda, serena y firme. La derecha, atravesada por una fina cicatriz que desaparecía bajo el cabello negro recogido con esmero. Nunca la ocultaba. Cuando alguien se atrevía a mirarla demasiado tiempo, ella sostenía la mirada hasta obligarle a apartar los ojos. El coronel Raúl Villalba la observaba desde la ventana de su despacho. Conocía partes de su expediente, las que no estaban tachadas con tinta negra, misiones conjuntas, despliegues en Irak, Afganistán y operaciones en lugares cuyo nombre no figuraba en ningún mapa español. Más de una vez, se había preguntado por qué una mujer con esa trayectoria había aceptado incorporarse al programa de evaluación del Ejército de Tierra. Pero no era su papel cuestionarlo, sino facilitar que hiciera su trabajo. Los primeros cadetes comenzaron a llegar al campo con el aire de suficiencia típico de quienes creen conocer el mundo. Sabían que una oficial de la Armada vendría a evaluar el programa de liderazgo, lo que ya consideraban un insulto en sí mismo. La mayoría había decidido, sin verla, que no sería rival para ellos. Una parte del personal había intentado advertirles, pero algunos aprendizajes, pensó Villalba, solo se adquieren con golpes. Elena respiró hondo. Su misión era clara: observar, evaluar y transmitir un informe honesto sobre el nivel de preparación de los futuros mandos. No tenía obligación de hablar de su pasado, tampoco de corregir prejuicios, pero sabía que tarde o temprano alguien intentaría ponerla a prueba. Su mente viajó, por un instante, a Madrid, al pequeño piso donde había crecido escuchando cómo su padre, suboficial de la Armada, se sobreponía a una vida marcada por heridas antiguas. Él le enseñó que el cuerpo era solo una herramienta y que la voluntad importaba más que cualquier músculo. A los 10 años, Elena ya podía desmontar un fusil con los ojos vendados. A los 12, aguantaba ejercicios diseñados para adultos. No por ambición, sino porque su padre le había repetido una frase que la siguió toda su vida. La oscuridad no espera a que estés preparado. Hoy, mirando a aquellos jóvenes orgullosos, comprendía que muchos todavía vivían en la comodidad de sus propias ilusiones. No sabían lo que significaba arrastrar a un compañero entre fuego enemigo, ni sentir la piel arder bajo el uniforme, ni escuchar una última palabra antes de que el silencio se hiciera definitivo. Elena caminó hacia el grupo. El viento seguía soplando fuerte. Algo en el aire anunciaba conflicto. Y ella, sin quererlo, sabía reconocerlo mejor que nadie. Lo que iba a ocurrir ese día cambiaría no solo su destino, sino el de toda la promoción. Las horas avanzaron con un ritmo tenso y contenido. La primera prueba del día era combate cuerpo a cuerpo, un módulo que los cadetes consideraban su territorio sagrado. El sargento instructor Marcos Brenes, un hombre alto, robusto y excesivamente seguro de sí mismo, decidió que aquella era la ocasión perfecta para poner a prueba a la oficial recién llegada. Brenes se había ganado una reputación en pocos meses. Hijo de un antiguo suboficial de operaciones especiales fallecido en Afganistán, llevaba el peso de un legado que él mismo magnificaba. Para muchos, era un referente. Para otros, alguien cegado por la nostalgia de un ejército que ya no existía. Para él, Elena solo era un obstáculo, una intrusa enviada por la Armada para cuestionar su autoridad. Cuando la vio acercarse al tatami, sonrió con suficiencia. «Teniente Torres,
Quizá quiera usted compartir con nuestros cadetes alguna exquisitez táctica de la Marina, dijo en voz alta, lo suficiente para que todos murmuraran y rieran. Ella no respondió. Se quitó la gorra, la dejó a un lado y avanzó con calma hacia el centro. Su silencio incomodó más que cualquier respuesta agresiva. Brenes eligió al cadete más corpulento y lo lanzó al suelo con un movimiento exagerado, casi teatral. Después la miró. ¿Alguna observación? Elena lo observó unos segundos. El cadete seguía sin aire en el suelo. Sí, dijo por fin. Usted ha dado la espalda a sus flancos durante 3 segundos. En un entorno real, estaría muerto. Un murmullo recorrió la sala. Brenes tensó la mandíbula. Dio un paso adelante. Quizá quiera usted demostrar cómo se hace. Elena asintió. Elija su mejor derribo. La risa contenida de los cadetes llenó el aire. Brenes avanzó con agresividad medida, confiado en su masa y su fuerza. Elena esperó, analizando ángulos, respiración, impulsos. Cuando él lanzó su ataque, ella no puso fuerza. Simplemente redirigió la inercia con un giro mínimo. Brenes cayó con un golpe seco que resonó en la sala. El silencio duró un segundo eterno. Antes de que él pudiera incorporarse del todo, Elena lo inmovilizó con una presión controlada en la arteria carótida. 2 segundos. No buscaba dañarlo, solo mostrarle la diferencia entre agresividad y técnica. Se levantó sin teatralidad. Gracias por la demostración, sargento. Brenes permaneció en el suelo. Sin palabras, los cadetes no sabían cómo reaccionar. La humillación encendió algo oscuro en él, algo que llevaba tiempo acumulándose. Esa tarde, los rumores comenzaron a circular. Que ella había hecho trampa, que la Armada enviaba agentes sin preparación, que estaba allí solo para rebajar el nivel del programa. El ambiente se volvió hostil, denso, casi eléctrico. Una cadete joven, Clara Martínez, se acercó a Elena al final de la jornada. Habló en voz baja mirando a todos lados. «Teniente, están planeando algo. Brenes, Morrison y 2 más. No sé qué es, pero no es bueno». Elena la miró con calma. En la expresión temblorosa de la chica vio algo que conocía bien, el miedo a no pertenecer. «Gracias por avisarme», respondió. «Y no te preocupes. Algunos necesitan aprender una lección que no se enseña en un aula». Cuando Clara se marchó, Elena se quedó sola, sintiendo el cierzo arreciar. El viento anunciaba una tormenta, y no tardaría en llegar. La noche cayó sobre Zaragoza con un frío cortante que calaba hasta los huesos. La densa niebla se deslizó entre los edificios del cuartel como un espectro, amortiguando los sonidos y ocultando intenciones. Para algunos, era una noche más en la rutina militar. Para Elena, era el preludio de algo inevitable. Había recibido la asignación oficial: supervisar la última prueba de navegación nocturna. Una marcha de 12 horas, sin tecnología, sin apoyo, solo con brújula, mapa y resistencia. El terreno elegido era implacable. Cuestas empinadas, vegetación densa, barro resbaladizo y el frío castigando cada músculo. Pero había otra operación en marcha. Brenes no podía digerir la humillación. Su liderazgo había sido cuestionado, su autoridad desplazada, su masculinidad herida. Aquello no se corregía con silencio. Se corrigía con una lección. Había reunido a 3 cadetes: Morrison, Holgado y Soria. Todos leales, todos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para que la teniente dejara el programa. El plan era sencillo: interceptarla en uno de los puntos ciegos del recorrido, intimidarla, hacer que se retirara voluntariamente. Una advertencia. Nada oficial, nada grabado. Solo un pequeño susto. La cita. El tejado del antiguo pabellón de comunicaciones, en desuso, aislado, sin cámaras. Un lugar que los veteranos conocían bien y los oficiales raramente pisaban. Elena llegó puntual, como si supiera que algo iba a pasar.
Observó la estructura oxidada, la barandilla floja, la salida de emergencia obstruida. Reconocía una emboscada con solo olerla. Pero no se detuvo. Subió las escaleras sin apuro, cada paso resonando con precisión. Los 4 la esperaban. Brenes bloqueaba la única salida con los brazos cruzados. Morrison se desplazó a su izquierda, holgado a la derecha. Soria permanecía junto a la puerta, cerrando el cerco. Ninguno hablaba todavía, solo la miraban. «Queremos hablar». «Teniente», dijo Brenes finalmente. Su voz sonaba forzada, demasiado contenida. Sobre su forma de evaluar. Ella no contestó. Estudiaba distancias, pesos, patrones de respiración. Sabía que su brazo derecho no respondería del todo si tenía que golpear primero. Tendría que compensar con técnica y precisión absoluta. Una pelea abierta sería arriesgada, pero aún no era el momento. «Hay tradiciones aquí», añadió Brenes, dando un paso más. «Usted no las respeta, y eso debilita a todos». Entonces vino el primer empujón. Morrison. No fuerte, no violento, solo una prueba. Elena no se movió. El segundo, de holgado, fue más duro. Ella absorbió el golpe y giró levemente su cuerpo. Se estaban acercando al borde. Brenes la agarró del brazo derecho, justo sobre la cicatriz. Fue un error. La corriente eléctrica del dolor reactivó algo ancestral, casi animal. En medio segundo, su cuerpo reaccionó. Golpeó a Morrison en el plexo solar, que cayó de rodillas sin aire. Giró y hundió la rodilla en la mandíbula de Holgado, que cayó sin conocimiento. Soria avanzó con indecisión. Ella giró sobre su eje, lo desvió y lo dejó caer contra el borde metálico del tejado. Solo quedaban ella y Brenes. Él, enorme. Ella, agotada, el brazo temblando. Se enzarzaron en un forcejeo brutal, a escasos centímetros del vacío. Él intentó empujarla. Ella resistió. El equilibrio se rompió. Ambos cayeron. Elena logró sujetarse del borde con una sola mano. Su cuerpo colgaba. Brenes se aferraba a su pierna, buscando no caer. Ella sintió el dolor irradiando desde el hombro al hombro. No podía más. Entonces, con esfuerzo, retiró el vendaje que cubría su antebrazo. Mostró el tatuaje, un tridente, un dragón y 8 marcas. Una señal de los suyos. Brenes palideció. Sabía lo que significaba. Aquella mujer no era una observadora. Era una leyenda, y en ese momento todo cambió. El silencio que siguió al forcejeo fue absoluto. Solo se oía el viento entre las estructuras metálicas del tejado y la respiración entrecortada de los 2 cuerpos colgando del borde. Elena, con el brazo izquierdo en tensión máxima, sentía cada músculo al borde del colapso. Brenes colgaba de su pierna, aterrado, el rostro transformado por el miedo. Ella no podía levantar a ambos. El nervio dañado de su brazo derecho ardía, inservible, pero sus piernas encontraron un apoyo en la vieja canaleta del tejado. Con una técnica refinada por años de entrenamiento en condiciones peores, logró impulsarse contra la pared, elevándose unos centímetros. No bastaba. Entonces, llegó la ayuda inesperada. Soria, maltrecho pero consciente, reptó hasta el borde. No dijo una palabra. No pidió perdón. Simplemente extendió la mano y ayudó a estabilizar a Elena mientras ella terminaba de impulsarse. Con un último esfuerzo, logró subir al tejado, arrastrando también a Brenes, que cayó jadeando a sus pies. Ella se levantó lentamente, la cara empapada en sangre, el brazo derecho colgando inútilmente. No dijo nada. Se limitó a mirar a los 3 cadetes, ahora tumbados o arrodillados, abatidos. El miedo había desaparecido. Lo que quedaba era vergüenza, y entonces llegaron los pasos. Desde la escalera emergió el coronel Villalba, flanqueado por la suboficial mayor Aranda
y 4 policías militares. Nadie preguntó qué había pasado. La escena lo decía todo. El uniforme rasgado, el rostro ensangrentado de Elena, los cuerpos maltrechos de 3 hombres y el símbolo visible en su antebrazo. Un tatuaje que hablaba por sí solo. Villalba no alzó la voz. No lo necesitaba. Y este es Brenes, Morrison, Holgado y Soria, dijo con gravedad. Quedan bajo arresto por agresión a un superior y conspiración para perjudicar la integridad del programa de evaluación. Policía militar, procedan. Brenes abrió la boca para hablar, pero el coronel lo silenció con una mirada que lo dejó helado. ¿De verdad pensasteis que enviaríamos a cualquiera a evaluar esta unidad? Continuó con un tono gélido. La teniente Torres ha servido en operaciones clasificadas que ni siquiera figuran en vuestros manuales. Ha recibido condecoraciones al valor que no estáis preparados para comprender. Y ha salvado más vidas de las que habéis vivido años. La noticia corrió por la base como un incendio. En minutos, decenas de cadetes se agolparon en torno al edificio, observando en silencio mientras la realidad se desmoronaba ante ellos. Aquella mujer pequeña, reservada y callada, resultaba ser una leyenda viviente. Clara Martínez se abrió paso entre la multitud. Cuando vio el tatuaje de Elena, su expresión cambió. Entendió. «¿Usted?», intentó decir. Elena la miró con serenidad. Solo respondió: «He ganado cada cicatriz, una por una». Clara sacó un pequeño botiquín y comenzó a atender la herida de la teniente, con manos firmes, sin temblar. Elena apenas reaccionó. El dolor ya no era importante. Lo que dolía era la certeza de que, por un instante, el pasado había vuelto. Y no por nostalgia, sino por necesidad. Desde el suelo, esposado y vencido, Brenes murmuró: «No sabíamos quién era». Elena se acercó, lo miró a los ojos y respondió con voz firme: «Ese es el problema. En combate, juzgar por apariencias mata. El enemigo no lleva etiquetas. El que te salva la vida puede no parecer lo que esperas». Después se giró hacia el resto de los cadetes, el rostro cubierto de sangre, la voz firme, el cuerpo temblando, pero en pie. «Vais a servir junto a mujeres, algunas más fuertes que vosotros, otras más inteligentes. Algunas con cicatrices más profundas. Si eso os molesta, si necesitáis que vuestros compañeros tengan cierto aspecto para confiar en ellos, entonces no merecéis llevar este uniforme». El tejado se vació lentamente bajo la supervisión del coronel Villalba y su equipo. Los cadetes implicados fueron escoltados por la policía militar, sus pasos resonando entre los muros como un eco de vergüenza. Elena permaneció en pie unos minutos más, respirando con dificultad. La adrenalina se retiraba, dejando tras de sí el cansancio absoluto y un dolor punzante en su brazo dañado. La suboficial mayor Aranda se acercó, sosteniéndola por el codo con firmeza. «La ambulancia está en camino. Necesita atención urgente». «Puedo esperar un minuto», susurró Elena. Caminó hasta donde Brenes aún estaba de rodillas, cabizbajo, esposado. Se agachó con esfuerzo y lo miró a los ojos. «Tu padre era el sargento primero Miguel Brenes, ¿verdad? Segundo Batallón de Operaciones Especiales. Murió en Helmand, 2009. Brenes alzó la vista, confundido. «¿Cómo lo sabe?» «Porque fue mi deber contactar con cada familia de los caídos en esa operación», dijo Elena sin titubeos. «Murió cubriendo la retirada de su unidad. Salvó 12 vidas. ¿Quieres honrar su memoria? Deja de intentar demostrar que eres digno de su nombre y empieza a vivir según su ejemplo». Él no juzgaba a quien luchaba a su lado. Solo quería saber si eran capaces de luchar. Se incorporó con dificultad, el rostro endurecido por el dolor. Dio unos pasos, luego se detuvo. Se giró una vez más. «Una cosa más, cadete. Emma Brooks tiene 11 años. Su padre murió en mis brazos, en Faluya, después de que lo sacara de entre los escombros.
Cada marca en mi brazo representa a alguien que volvió a casa porque yo estuve allí. Y no me importó lo que otros pensaran sobre si yo merecía estarlo. Hice mi trabajo. Minutos después, la ambulancia la trasladó al Hospital Militar de Zaragoza. Los médicos confirmaron lo que ella ya sospechaba. La lesión en su brazo se había agravado. Un movimiento más, y habría sufrido una parálisis permanente. La cirugía era urgente. Durante las siguientes semanas, el cuartel vivió una transformación. El informe de Elena llegó directamente al Estado Mayor. Se implementaron nuevas medidas, se revisaron protocolos, y la cultura interna del programa de liderazgo se sometió a una limpieza profunda. Los responsables fueron sancionados. Brenes aceptó un acuerdo que implicaba su degradación y salida administrativa del ejército. Morrison y Holgado fueron reasignados con expedientes abiertos. Soria, por cooperar plenamente, permaneció bajo estricta supervisión. Pero más allá de los castigos, lo que verdaderamente cambió fue el clima entre los cadetes. Clara Martínez entrenaba más fuerte que nunca. Ya no pedía permiso para destacar. Otros cadetes, que antes evitaban formar binomios con mujeres, ahora buscaban aprender de ellas. La historia de la teniente Torres había dejado una huella indeleble. Un mes después, Elena regresó a la base con el brazo en una férula, tras una cirugía compleja. Visitó el campo de obstáculos, donde la nueva promoción se enfrentaba al muro de cuerda. Observó en silencio hasta que Clara se le acercó. «Teniente, gracias. Por quedarse. Por no rendirse». Elena la observó detenidamente. Clara había cambiado. Ya no había duda en su postura. Había madurado. «No tienes que darme las gracias. Ya lo llevabas dentro. Solo necesitabas verlo con tus propios ojos». Juntas, en silencio, contemplaron a una cadete joven fallar en su intento de trepar. Dos compañeros corrieron a ayudarla, sin sarcasmo, sin burlas. Solo apoyo. «Eso es nuevo», comentó Clara. «El miedo enseña, pero el respeto permanece». Elena permaneció en Zaragoza unas semanas más, supervisando la implementación de sus recomendaciones, aunque su brazo seguía inmovilizado y cada movimiento le recordaba el precio de haber intervenido. Aún así, no se quejaba. Sabía que cada herida tenía su sentido, y esa en particular había servido para romper algo que llevaba años enquistado en la base. El silencio cómodo de quienes no se atrevían a cuestionar el sistema. El coronel Villalba la visitó en el comedor de oficiales una mañana fría, café en mano y rostro serio. Se sentó frente a ella, sin ceremonia. «Han llegado tus nuevas órdenes, teniente. Mando de guerra naval te reclama en Coronado. Instructor principal para la próxima promoción SEAL». Elena asintió, aunque una sombra cruzó sus ojos. El trabajo estaba hecho, pero sabía que aún quedaba mucho por construir. Esa tarde, Clara la buscó en el campo de tiro. La encontró observando, en silencio, mientras dos cadetes discutían sobre posiciones defensivas. Uno de ellos era el mismo que meses antes había sido parte del grupo de Brenes. Ahora escuchaba con humildad las instrucciones de una compañera. «¿Se va?», preguntó Clara sin rodeos. «Mi tarea aquí ha terminado», respondió Elena. «Pero el trabajo no acaba nunca. Siempre habrá otra generación que necesita entender que la fuerza tiene muchas formas». Sacó algo del bolsillo, una moneda. No era cualquier moneda. Era una challenge coin, pero no una corriente. Era de su unidad clasificada. En el anverso, un dragón enroscado en un tridente. En el reverso, 8 pequeñas marcas. «Cuando consigas tu insignia, búscame», le dijo, entregándosela. «Equipos como el mío necesitan a gente como tú». Clara la sostuvo entre las manos como si fuera sagrada. «¿Y la 9ª marca?», preguntó con voz baja. Elena se giró ya de espaldas, pero se detuvo. La luz de la tarde iluminó su rostro cicatrizado, pero sereno. «No hay una 9ª», dijo con calma. «Mi guerra terminó.
La tuya apenas comienza. Haz que tus marcas valgan la pena. Esa noche, el vehículo de Elena abandonó la base. Condujo hacia el oeste, rumbo a la costa y al siguiente reto. En su retrovisor, las puertas del cuartel se hicieron cada vez más pequeñas, hasta desaparecer por completo. Pero algo había cambiado. Ya no era solo una evaluadora, era un símbolo. Atrás, quedaban más de 200 cadetes, ahora distintos, formados no solo por manuales, sino por la presencia viva de alguien que les enseñó lo que significa el valor. Sobre su brazo, ocultas bajo la manga, 8 marcas seguían ahí. No habría una novena, pero cientos de futuros soldados llevarían en su interior las lecciones de alguien que nunca quiso reconocimiento, solo cumplir con su deber. Y esa noche, por primera vez en años, el fantasma de David Brooks descansó en paz. Su hija crecería en un mundo donde ya no se cuestionaba a las mujeres por su uniforme, sino por su compromiso. Elena había cumplido su promesa. Los días en Coronado eran tan distintos a Zaragoza como el mar lo es del Barro. La base naval se extendía con orden y brisa salada, y las olas golpeaban con fuerza constante el rompeolas que protegía a los futuros guerreros del mar. Pero dentro de la escuela de instrucción CIAL, el ambiente era igual de implacable. Elena Torres retomó su puesto como instructora principal en el curso de calificación avanzada. Su llegada no fue anunciada con fanfarria, no había discursos. Solo apareció, uniforme impecable, expresión serena y cicatriz al descubierto. Para los veteranos, su presencia significaba que el nivel de exigencia iba a subir. Para los novatos, era solo una mujer más. Hasta que la veían en acción. A pesar de las limitaciones físicas que aún sufría en el brazo derecho, su autoridad era incuestionable. Coordinaba entrenamientos de demolición submarina, infiltración en costa hostil, supervivencia prolongada y rescates de operadores caídos. Lo hacía con una calma meticulosa que desarmaba egos y reconstruía confianza. En una de las primeras sesiones, un joven aspirante, el teniente junior Javier Ríos, hizo una observación sarcástica sobre las bajas médicas que no deberían volver al campo. Lo dijo con voz baja, entre bromas. Lo bastante tenue como para no ser sancionable, pero lo bastante claro como para que todos lo oyeran. Elena no reaccionó al momento. Solo lo miró y anotó algo en su libreta. El día continuó. Ríos se sintió vencedor. Hasta la tarde siguiente. La clase de combate nocturno incluía una prueba de extracción bajo fuego simulado, con condiciones físicas desfavorables. Elena le asignó a Ríos el rol de operador principal, y luego, sin previo aviso, le colocó un vendaje que le inmovilizaba el brazo dominante. Ya que cuestionas las bajas funcionales, quiero ver qué haces tú con solo el 60% de movilidad. Yo he salvado 8 vidas así, le dijo, sin enfado, pero con una gravedad que heló a todos. Ríos fracasó estrepitosamente. No pudo ni completar la mitad del recorrido. A la mañana siguiente, pidió disculpas delante de todo el grupo. Elena aceptó el gesto con dignidad, sin humillarlo. El respeto se gana en el campo, no en el pasillo, le dijo. No necesitas pedirlo, solo demostrarlo. Los días se convirtieron en semanas. En cada módulo, Elena dejaba una enseñanza más allá de la técnica. Hablaba poco de su pasado, pero lo suficiente para que cada historia sirviera de advertencia o inspiración. Una noche, después de un ejercicio de inserción marítima, los aspirantes la invitaron a compartir café en silencio, en la playa. Fue entonces cuando uno se atrevió a preguntar por las marcas en su brazo. ¿Cada una representa una vida salvada?, preguntó una aspirante, Sara Hidalgo, hija de un oficial de infantería de marina. Elena asintió. Miró el mar. La bruma ocultaba el horizonte. Cada una es una promesa que cumplí. Gente que volvió a casa. Padres, hermanos, hijos. Nunca lo hice por medallas. Lo hice porque alguien lo había hecho por mí antes. Hubo un silencio largo. Luego alguien preguntó, ¿y no habrá más marcas? No en mi brazo, respondió ella. Pero espero que en los vuestros, sí.
Que algún día llevéis cicatrices que signifiquen algo. Que cuando os miréis al espejo, recordéis a quién ayudasteis a volver. El mar rugió como si respondiera con su propia memoria. Y así, Elena volvió a su guerra, la de preparar a los que vendrían después. El paso del tiempo en Coronado era engañoso. Los días eran largos, las noches eternas, pero cuando se miraba atrás, todo parecía haber pasado en un suspiro. Elena, con su brazo aún en fase de rehabilitación, continuaba con los entrenamientos, sin mostrar debilidad. Para los nuevos SEAL, su presencia se había vuelto parte del paisaje. Firme, implacable, y sin necesidad de levantar la voz para hacerse respetar. Un día, mientras revisaba informes en su despacho, recibió una carta. No era digital, era papel, tinta y una caligrafía temblorosa. El remitente, Emma Brooks. El sobre contenía una fotografía. Una niña de 12 años, traje de baño, en una piscina, haciendo el signo de victoria con los dedos. Detrás, unas palabras. Gracias por cumplir tu promesa. Hoy he aprendido a nadar. Mamá dice que tú eres la razón. Gracias por no dejarle solo. Emma. Elena se quedó quieta. Respiró hondo. Cerró los ojos. El peso de los años, de las decisiones, de la sangre, cayó como plomo sobre sus hombros. Acarició la carta con los dedos. No lloró, pero algo en su interior se aflojó, como si una herida antigua comenzara, por fin, a cerrarse. Esa tarde canceló sus clases, caminó sola por la playa hasta bien entrada la noche. Recordó cada operación, cada compañero perdido, cada silencio tras la radio. Pero también recordó los que volvieron, las familias, las miradas, los abrazos. En los días siguientes, algo cambió en su tono. Seguía exigiendo lo máximo, pero añadía una capa nueva, enseñanza emocional. Hablaba de liderazgo real, del que nace cuando estás roto pero sigues avanzando, del que surge cuando nadie te mira, del que se sostiene no por las órdenes, sino por la confianza. Un fin de semana, fue invitada a dar una charla cerrada en la Escuela de Guerra Naval. Entre los asistentes había mandos de todas las ramas, hombres y mujeres con trayectorias ejemplares. Elena habló durante exactamente 22 minutos. No usó PowerPoint, no mostró vídeos, solo palabras. No se trata de aguantar más que el otro. Se trata de saber por quién estás dispuesto a caer. El uniforme no te hace mejor, la misión tampoco. Lo que cuenta es a quién levantas cuando tú ya no puedes más. Al acabar, la sala permaneció en silencio. El vicealmirante presente se levantó, la saludó y dijo: Gracias por recordarnos por qué empezamos esto. Días después, en una sesión de entrenamiento acuático, uno de los aspirantes, un joven de Ceuta llamado Ali Hamza, sufrió una crisis de pánico bajo el agua. Otro aspirante, Raúl, se detuvo, desobedeciendo el protocolo, y fue a sacarlo a flote. Ambos fallaron la prueba. Esa noche, Elena reunió al grupo y dijo: Hoy habéis aprendido lo que muchos tardan años en entender, que salvar una vida vale más que cualquier insignia. Vosotros dos habéis fallado un ejercicio, pero habéis aprobado lo más importante. Desde ese entonces, la dinámica del grupo cambió. Ya no entrenaban para superar una prueba, entrenaban para proteger al de al lado. Y eso, Elena lo sabía, era el núcleo de todo. En su habitación, antes de dormir, volvió a mirar la carta de Emma. Luego el tatuaje. Las 8 marcas seguían allí. Firmes, dolorosas, reales. No habrá una novena, se dijo una vez más. Pero en los ojos de cada uno de sus alumnos empezaban a formarse nuevas promesas. El mes de mayo llegó con sus vientos cálidos y la calma tensa de quienes saben que se aproxima una transición. En Coronado, la última semana de entrenamiento se conocía entre los instructores como la Semana del Alma, porque ya no se trataba de fuerza, velocidad o puntería,
sino de aquello que no podía medirse: el temple. Elena lo sabía bien. Había atravesado esa semana años atrás, cuando aún no tenía cicatrices, ni pesadillas, ni promesas incumplidas. Ahora observaba a los aspirantes con la mirada de quien conoce el precio de cada decisión. El grupo había cambiado. Clara Martínez, enviada desde Zaragoza para completar un módulo conjunto, se había integrado con naturalidad. Había ganado músculo, técnica y algo más importante: confianza. Ya no miraba al suelo al hablar. Ahora miraba a los ojos. Una noche, después de un ejercicio extenuante de escape en entorno urbano, Clara se quedó a solas con Elena. Se sentaron en el embarcadero, los pies colgando sobre el agua negra del Pacífico. ¿Le dolió dejar Zaragoza?, preguntó Clara rompiendo el silencio. Elena tardó en responder. No. Me dolería más no haberlo hecho cuando era necesario. El lugar correcto es donde puedes hacer la diferencia. A veces es un tejado, otras una clase. Nunca es cómodo. Y nunca pensó en dejarlo. ¿En parar? Todos lo pensamos, algunos incluso lo hacen. Pero hay algo peor que rendirse: vivir sabiendo que podías haber aguantado un poco más. La joven asintió, en silencio. Luego, como si algo se desbloqueara, sacó la Challenge Coin del bolsillo. La miró, la acarició. No sé si llegaré a estar a la altura. Elena se giró, la miró fijamente. No se trata de estar a la altura. Se trata de elegir cada día no traicionar lo que esa moneda representa: lealtad, sacrificio, ver lo que otros no ven y actuar igual. El último día de curso, los aspirantes cruzaron la meta bajo el sol ardiente del sur de California. Muchos lloraban. Otros reían sin saber por qué. Clara llegó agotada, cubierta de barro y sudor, pero firme. Elena la esperaba al final de la línea. «Te has ganado esto», dijo, entregándole una insignia provisional, sin ceremonia. «¿Y ahora qué?», preguntó Clara, respirando con dificultad. «Ahora empiezas. Esto no es una graduación. Es una promesa de lo que aún debes demostrar». Horas después, el comandante del centro convocó una ceremonia íntima. Elena no quiso hablar, pero al final cedió. Tomó el micrófono, miró al grupo y dijo: «Todos llevamos marcas. Algunas visibles, otras no. Algunas cicatrizan, otras arden toda la vida. Pero las únicas que valen la pena son aquellas que nos recuerdan por quién seguimos adelante. Uka. Olvidéis que este uniforme no os da derecho a liderar. Solo os da la obligación de proteger». Hubo silencio. Luego, aplausos sinceros, de esos que nacen del respeto, no de la costumbre. Esa noche, Elena caminó sola por la playa. La brisa era suave, las olas tranquilas. El mundo, por unos instantes, parecía en equilibrio. Sacó su vieja cartera. Dentro, aún guardaba la foto de David Brooks con su hija en brazos. Acarició el borde del papel. «Lo he hecho lo mejor que he sabido, compañero», susurró. El mar no respondió, pero tampoco lo necesitaba, porque Elena Torres sabía que, aunque nunca habría una novena marca en su brazo, ya empezaban a aparecer nuevas marcas en corazones ajenos, y eso, en silencio, era su legado. El sol comenzaba a asomar tras el horizonte del Pacífico, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Coronado despertaba con la rutina habitual de órdenes, silbatos y pasos firmes sobre el pavimento. Pero para Elena Torres, ese amanecer marcaba algo distinto: el fin de un ciclo, el cierre de una promesa. La transferencia oficial se había firmado. Su tiempo como instructora principal terminaba esa semana. No por castigo ni por agotamiento, sino porque la vida, a veces, sabe cuándo dejar paso. La nueva generación estaba lista. No perfecta, no invencible, pero lista. Clara Martínez llegó temprano al hangar donde Elena estaba organizando sus últimas pertenencias.
Llevaba el uniforme impecable y una mirada determinada. ¿Se va ya?, preguntó sin rodeos. Elena asintió, sin dejar de doblar una vieja camiseta con el emblema de su unidad. El deber me llama en otra parte. Hay un equipo que necesita refuerzo en el Mediterráneo. Entrenamiento específico para escenarios urbanos. Un último contrato antes del retiro. ¿Y después? Después. Quizá una casa cerca del mar. Una biblioteca. Silencio. Tal vez plantar algo, dijo con una media sonrisa. Clara sacó del bolsillo la Challenge Coin que le había dado semanas atrás. No estoy lista, dijo con voz tensa. Nadie lo está, respondió Elena, acercándose. Pero el uniforme no espera. Lo vistes y caminas. Y cada paso que das hace que estés un poco más cerca de estarlo. Se abrazaron. Fue breve, sin palabras, pero real. Al salir de la base, Elena pasó por el muro de los caídos, donde nombres grabados en mármol recordaban a los que no volvieron. Buscó uno en particular, David Brooks. Pasó los dedos sobre las letras. Junto a su nombre, alguien, quizá Emma, quizá otra persona, había dejado una flor blanca. Susurró. Tu hija sabe nadar. Tu historia sigue. Subió al coche y condujo sin mirar atrás, pero en su retrovisor quedaban años de batallas, lágrimas y resistencia. Fort Benning, Fallujah, Zaragoza, Coronado. Nombres en su historia, marcas invisibles en su alma. Durante el trayecto, el móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Solo decía: he ganado mi insignia. Estoy lista para la siguiente batalla. C.M. Elena sonrió. Esa noche, ya en la costa catalana, se sentó frente al mar, sola. Abrió una pequeña caja de madera. Dentro la foto de Emma y su padre, una cinta negra quemada por el sol, y la placa metálica con el dragón y el tridente. Cerró la caja, la guardó. Miró su brazo. 8 marcas. Ninguna más. Nunca habría una novena. No porque no pudiera, sino porque había encontrado otra forma de luchar. Enseñando. El mar rugió frente a ella. El mismo mar que la había acogido, empujado, formado y perdonado. Lo comprendió entonces. El legado no era una marca. Era una decisión diaria. Un paso. Un gesto. Una vida salvada por otra. Y en ese momento de absoluta paz, Elena Torres supo que había cumplido con todo. Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video. Porque los héroes no siempre te llevan capa. A veces llevan cicatrices. Y un silencio que lo dice todo.